Hablamos la semana pasada de Apocalipsis 19, donde están estos versos que hacen mención de la novia. Aquella novia que ha venido preparándose a lo largo de los siglos, que el Señor Jesucristo, enviando su Santo Espíritu para preparar a la novia. Y ha sido una preparación de siglos, pasando por muchas pruebas, cayendo en muchos tropiezos, siendo engañada por Satanás, en una historia que el libro de la Revelación de Juan nos muestra desde Éfeso hasta la Odisea. Aquí podemos ver todas las situaciones por los que la novia ha tenido que pasar en ese camino, en esa senda que se conoce como la senda de la iglesia. Esperando que la iglesia esté lista, esté ataviada. Entonces las escrituras usan un lenguaje simbólico, pero que nos muestran del estado del alma. Cómo es que el alma de la novia, el corazón de la novia, tiene que estar. Y tiene que estar en un estado de pureza, de santidad, vestida de Cristo. Y esta historia de la iglesia también viene a ser la historia del creyente, del discípulo de Cristo, la historia de su vida, desde el momento en que recibe al Señor hasta el momento en que ha sido preparado por el Espíritu para que esté listo para recibir a su Señor. Así tenemos que ver también nuestra vida, no solamente la de la novia, que incluye a cada miembro, sino el de los miembros, o sea, nosotros. Porque también pasamos por muchas pruebas, también caemos, nos desanimamos, y a veces en ese desánimo abandonamos el camino, porque es un camino, es una senda, es una carrera. El libro de Hebreos nos muestra la importancia de tener puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? No podemos quitar nuestros ojos de Jesús. Como le sucedió a Pedro cuando salió de la barca, en medio de esa situación tan peligrosa en la naturalidad, ¿no?, del hombre, caminar sobre las aguas, algo imposible. Pero el Señor lo había llamado a caminar sobre las aguas. Y Pedro dio sus primeros pasos bien, pero después como que dudó de que pudiera continuar hasta llegar al Señor y se hundió. Así nos pasa. Podemos arrancar bien nuestros primeros pasos, pero después dudar. Podemos arrancar con una fe firme, fuerte, estar tan pegados del Señor que nuestra fe es capaz de mover montañas. Pero luego vendrán las pruebas
el tiempo pasa y en medio de esas pruebas o dificultades comenzar a dudar si es que el Señor nos va a estar viendo. Y a veces, ¿qué pasa? Pareciera ser que el Señor no nos estuviera viendo. En medio de la situación oramos y no vemos respuesta. Como si el Señor nos dejara de ver. Pero aunque no viene la respuesta, el Señor nunca quita sus ojos de nosotros. Somos nosotros los que quitamos nuestra mirada de Él al empezar a dudar. Empezamos a dudar porque ya no responde como respondía al principio. Pareciera ser que la presencia de Él ya no está como la percibíamos al principio. Pero es que el Señor nos está entrenando. El Señor quiere que sepamos que aunque no percibamos su presencia, que aunque no obtengamos respuestas a las peticiones que le hacemos, Él está muy, pero muy pendiente. Esto no lo hace porque sea malo o porque disfrute vernos estar en una situación difícil. No, esto lo hace porque siendo bueno, desea que nosotros maduremos en la fe, nos fortalezcamos en Él y que a pesar de que estemos pasando por una situación muy complicada, que pareciera ser de muerte, Él está allí. Él es el que inicia la fe, pero también es el que termina la fe. Cuando damos nuestros primeros pasos, es como el padre que está pendiente del niño, para que el niño no se caiga. Pero luego, como el niño tiene que aprender a caminar y a confiar en sus propias fuerzas, el padre lo suelta. Y ahí es donde el niño cae. Donde el niño que todavía no tiene la habilidad para caminar se tropieza y cae. Pero el padre nunca quita la vista de él. El padre viene y lo levanta y lo anima a que siga caminando hasta que el niño aprende a caminar. Todos aprendimos a caminar de esa forma. Todos. Yo recuerdo a mi hija cuando dio sus primeros pasos. Entonces, Janine la tenía allá, yo estaba acá, ella comenzaba a caminar hacia mí y se venía caminando y de pronto tropezaba y se caía. Y así es la fe, hermanos. La fe es muy parecida. Nosotros empezamos como niños, pero debemos crecer, dejar de ser niños, fortalecernos en la fe y aprender a caminar sin quitar nuestros ojos de Jesús. Porque esa mirada puesta en Él es la que nos va a llevar a que nuestros pasos sean firmes, siempre firmes. Con esto quiero decir que Jesús consuma la fe o termina el proceso de crecer en Él a lo largo de toda una vida. Y en ese crecimiento nos vamos santificando, vamos aprendiendo a confiar en Él, aprendiendo a confiar que aunque la situación sea muy complicada, Él siempre está allí. Entonces, el cristianismo es muy diferente a cualquier otra religión, porque las religiones ponen su confianza es en la fuerza humana, en la capacidad, en la inteligencia, en las cosas que el hombre aprende a hacer por sí mismo. Pero la vida del Espíritu es muy diferente. En la vida del Espíritu
es la confianza plena y absoluta en Jesucristo. Y en ese cambio de mente o de paradigma, el Espíritu Santo nos va a enseñar, número uno, a desconfiar de nosotros mismos, a desconfiar de nuestras habilidades, a desconfiar de nuestra inteligencia, de nuestras relaciones, de las influencias que podamos tener, de nuestros familiares que nos pueden soportar y ayudar. Porque todo eso, el Señor lo considera idolatría. Toda confianza que no esté puesta en Jesucristo es idolatría. Y la novia solamente estará lista, que significa gocémonos y alegrémonos, porque su novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista del vestido blanco de lino, resplandeciente, porque ese vestido son las acciones justas de los santos, o es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de la novia, las acciones justas nuestras, son las acciones en Cristo, que es el justo. Cuando nuestra fe ha madurado, entonces lo que hacemos, lo vamos a hacer es plena y absolutamente en una confianza en Jesucristo. Todo, absolutamente todo, lo que hagamos. Y digo todo, porque la vida está comprendida de muchas cosas. Nosotros estamos conectados a muchas cosas. Estamos conectados a familiares, a trabajo, incluso a hermanos, a la iglesia. Pero nada, absolutamente nada de eso puede convertirse en nuestro apoyo. Porque eso es carne, eso es algo que podemos ver. Algo que podemos ver. Por eso el Señor no se deja ver. Para que nuestra confianza no esté puesta en la vista, en lo que podemos ver, sino en su palabra. La palabra del Señor es más real que lo que nuestros ojos pueden ver. Sí, la realidad espiritual contundente, cierta, es su palabra. Porque los cielos y la tierra van a pasar. ¿Y qué es lo que hay en los cielos y en la tierra? Todo. Pero la palabra del Señor no va a pasar. Ella va a permanecer. Damos gracias entonces al Señor porque tuvo misericordia y nos llamó. Nos llamó a confiar en su Hijo. La salvación es una salvación que única y exclusivamente es en Jesucristo. Y eso significa confiar en Él, confiar en su palabra. Por eso es que Él es el Señor. Y no puede llegar a ser Señor a menos de que su palabra sea obedecida. Todo aquel que confiesa con su boca y cree en el corazón que Jesucristo es el Señor, ese es el que va a ser salvo. Entonces, esta no es simplemente una confesión, sí, Jesucristo es el Señor. No, debemos creerlo en el corazón. Y creerlo en el corazón es algo que implica la vida, porque la vida mana del corazón. Entonces, o Él es el Señor, o no es el Señor. Para que Él sea el Señor, su palabra es la que tiene que gobernar nuestra vida. Entonces, cuando solamente el Espíritu Santo sabe cuánto de Cristo nos hace falta,
¿Cuánta palabra del Señor debemos nosotros conocer y obedecer? Eso implica todo. Todo lo que son los mandamientos del Señor Jesucristo implica toda una vida que va a ser probada a lo largo de circunstancias, de situaciones difíciles, pero de todas, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a librar de todo, absolutamente todo, porque nada, absolutamente nada ocurre sin un propósito. Nada es un asunto de la suerte. Absolutamente todo lo que nos ocurre está gobernado desde el cielo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos nosotros soportar. Ninguna. Absolutamente ninguna. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, ¿para qué vienen las tentaciones o las pruebas? Vienen para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, hermanos, ahora estamos aquí, en esta mesa, como el cuerpo de Cristo. Eso es una palabra que no es de nosotros. Nosotros no nos hemos inventado esa palabra que somos el cuerpo de Cristo. No estamos reunidos aquí porque nos guste estar reunidos. Estamos reunidos aquí porque somos el cuerpo de Cristo. Y porque el Señor convoca, el Espíritu Santo convoca a todos los miembros del cuerpo de Cristo para que se reúnan cada vez a celebrar la mesa del Señor. Como dice la Escritura, que cada vez que nos reunamos a celebrar la mesa del Señor, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos la muerte. Recordamos, es un memorial. Recordamos dos cosas en este memorial. Recordamos que Él murió, pero también recordamos que Él resucitó. Porque nadie podría decir, recordemos a este hasta que Él venga. Si un familiar murió, entonces vamos a reunirnos a hacer un memorial de Él hasta que Él regrese. Él no va a regresar porque Él murió. El que muere, muere. Pero el Señor murió y va a regresar. Entonces lleva implícito el que resucitó. O sea que vive. Ascendió a los cielos y prometió regresar. Pero qué importante que nos reunamos a recordar eso, hermanos, a recordar esa palabra. Una palabra que debe ser fe para nosotros. Se constituye en un nivel de fe o de creer. Y creer significa obedecer. Según la Biblia, creer implica el obedecer. Porque la fe sin obras es muerta. O sea que el creer, si no lleva una obra, pues es como si no existiera. De modo que si creemos que Él va a regresar, entonces debemos reunirnos a celebrar su pronto regreso. Lo cual implica que debemos prepararnos para su regreso. Lo cual implica que si Él va a regresar porque nos va a tomar. Porque va a resucitar a los que han muerto en Él. Porque los va a tomar a todos.
al sonido de la trompeta, de la final trompeta, dice, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que se encuentren vivos en ese momento, juntamente con ellos, serán transportados para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Entonces, los que no hayan muerto y se encuentren en ese tiempo de la final trompeta, sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cosas muy poderosas, muy maravillosas. Los muertos van a resucitar y los vivos serán transformados. Mire qué interesante. Esos no van a probar la muerte. Ellos no van a probar la muerte. Como le sucedió a Enoc, que no probó la muerte. A Elías, que tampoco probó la muerte. O sea que tenemos precedentes en la antigüedad de hombres que no probaron la muerte, que el Señor se los llevó. No probaron la muerte. La mayoría tiene que probar la muerte. Pero algunos no la van a probar. Eso lleva implícito el que la muerte no los puede reclamar. ¿A quién reclama la muerte? Al pecador. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y mire qué interesante esto. Si la muerte no puede reclamar a algunos que van a estar firmes en la venida del Señor, ¿por qué la muerte no les puede reclamar? Porque la muerte no encuentra en ellos pecado. No encuentra pecado. ¿Será eso posible? Bueno, la muerte no encontró pecado en el Señor Jesús. Aunque había muerto, la muerte tuvo que soltarlo y por eso resucitó de entre los muertos. Pero aquí estamos viendo algunos, no es porque hayan nacido sin pecado, sino porque se prepararon hasta el punto de llegar al nivel en que Satanás no pudo reclamarles en ellos estar en pecado. Meditemos en eso, meditemos, porque el rapto no es para todo el mundo, el rapto es un galardón, el rapto es un premio que se le da a aquellos que se prepararon y llegaron a un nivel tal que la muerte no puede reclamar. Y si avanzamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que no hay condenación para los que están en Cristo. No la hay. No la hay. Estar en Cristo significa estar sumergidos en Él, en su cuerpo. Y Juan va un poquito más adelante y dice que cuando estamos en luz, o sea que cuando tenemos comunión con Dios, como Dios está en luz, nosotros tenemos comunión los unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, librándonos de toda maldad. Hay un refugio en el cuerpo de Cristo. Hay un refugio. Hay una protección en el cuerpo de Cristo. Y esa protección no solamente es estar en Él, sino participar de su sangre. Para que su sangre en la comunión de los unos y los otros, su sangre nos limpie de todo pecado y nos libre de todo mal. Y la muerte es un mal que viene como consecuencia del pecado. Mire qué nivel tan interesante. Si pudiéramos apreciar la palabra del Señor y pudiéramos poner nuestra fe
en esa palabra. Si pudiéramos ver que la palabra del Señor no ha venido en vano, sino que ha venido para salvar a todo aquel que pone su confianza en esa palabra. Y nos estamos acercando a un tiempo muy difícil. Un tiempo donde la palabra va a ser probada. Donde solamente aquellos que han guardado, que han atesorado la palabra, van a poder vivir por medio de esa palabra, guardados de la hora de la prueba. Así lo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermanos, que la fe nos lleve, que la fe en el Señor Jesucristo nos lleve a tener tal revelación que podamos vivir en victoria en medio de un mundo caótico, un mundo que se debate en el caos. Porque así va a suceder. No van a ser temblores como el de hoy, sino que van a ser terremotos. La Biblia habla de que los montes se van a reducir y los valles se van a levantar. Entonces eso es un terremoto, donde la tierra se mueve como se mueven las olas. Y todo lo que esté parado, pues se va a caer. Eso es un asunto terrible para el que no tiene refugio en el Señor Jesucristo. Para el que no confía, no tiene esperanza. Para el que no sabe qué le va a pasar si muere. Pero nosotros tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza, nuestra fe es firme al saber que Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo que el que cree en Él no morirá. No morirá. Bueno, pero ¿de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte eterna. Porque seguramente sí vamos a morir de la muerte física, pero la muerte eterna no nos va a reclamar. Porque estamos en la vida eterna. El que está en la vida eterna, la muerte eterna no le reclama. Él es la vida eterna, hermano. La comunión con Él y la comunión entre los hermanos es la vida eterna. También a la vida eterna se le llama la entrada al milenio, porque también el milenio es un galardón. La entrada al milenio, la entrada a reinar con Él, el ser puestos en los tronos, como Él fue puesto en el trono por el Padre, es un galardón que se logra por confiar plenamente en Él. Así como el Señor Jesucristo confió, tuvo la fe que venció al mundo, asimismo nosotros, confiando en el Señor Jesucristo, igualmente, seremos ser fieles hasta el fin. Igualmente seremos puestos en lugares de autoridad para juzgar incluso a los mismos ángeles. Incluso a los mismos ángeles. De modo que si a los ángeles algunos van a juzgar, pues también van a juzgar a los hombres. Porque el recibir un lugar de autoridad es una promesa. Lo vemos a los vencedores de Tiatira. Al vencedor yo le daré autoridad sobre las naciones. Y autoridad sobre las naciones no es ahora. La autoridad sobre las naciones es cuando llegue el tiempo del reinado del Señor Jesucristo sobre las naciones. Porque ahora Él no es el que reina sobre las naciones. ¿Acaso en Venezuela reina el Señor Jesucristo? No, allá reina el señor Maduro, que tiene otro que reina sobre él. Otro que le dice qué es lo que debe hacer. Entonces la nación de Venezuela no es gobernada por el Señor Jesucristo, al igual que nuestra nación. Son hombres los que reinan sobre las naciones. Pero así ha querido el Señor que sea. El Señor le ha entregado el reinado a los hombres hasta que llegue el día
del reinado del Señor Jesucristo. Nosotros nos preparamos es para ese día, hermanos. La iglesia se prepara para ese día. Sí, la iglesia no puede caer en la trampa de reinar ahora, en la trampa del dominionismo. No puede caer en esa trampa. La iglesia reina sí, pero en los lugares celestiales, así como el Señor Jesucristo reina en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío. Eso sí, pero allá es un reinado espiritual, no es un reinado terrenal. El reinado espiritual es superior al terrenal. Entonces necesitamos recobrar nuestra posición en Cristo por la madurez. Necesitamos ser arrebatados hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque viene un tiempo, y en ese tiempo solo los que tengan esa autoridad espiritual van a mover todo lo que es necesario mover. Dios va a mover todo, absolutamente todo, y lo va a mover con aquellas personas a quienes Él les ha entregado las llaves del reino de los cielos. Recordemos que el Señor Jesucristo le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos para que todo lo que Él atara en la tierra se atara en los cielos y desatara en la tierra se desatara en los cielos. Está hablando de llaves de autoridad. Con esas llaves de autoridad el Espíritu Santo lo respaldó cuando Él predicó a los judíos, pero también lo respaldó cuando le predicó a los gentiles. Porque la mayor autoridad que un hombre puede tener es para decirle a Satanás quieto, que el Señor Jesucristo va a hablar. Calla tu boca y deja que el Señor Jesucristo hable. El Evangelio. La mayor autoridad es para salvar al hombre de sí mismo. Salvarlo de sí mismo y llevarlo a postrarse delante de Jesús y declarar que Él es el Señor, que Satanás no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra de Dios Padre. Amén, ¿verdad? Entonces, hoy celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy celebramos que en esa victoria los hombres que estaban separados de Dios fueron reconciliados para llegar a ser uno en Cristo. El partir el pan es lo que nos muestra. El partir el pan nos muestra que ya no estamos separados, sino que estamos unidos a Cristo en un cuerpo. Y estamos unidos en ese cuerpo no para vivir lo nuestro, sino para vivir para la gloria de Dios. Para vivir para los propósitos que Dios tiene y que se cumplen en su Hijo Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Así como Jesús tuvo un cuerpo y con ese cuerpo hizo la obra de Dios, así ahora Él tiene un cuerpo que somos nosotros, por medio del cual quiere hacer la obra suya, la que Dios le ha encomendado hacer, hasta que Él venga. Entonces, no solamente comemos el pan, sino que bebemos la copa del nuevo pacto. Participamos del nuevo pacto. Recordamos nuevamente que por la sangre de Jesús, fuimos reconciliados, fuimos perdonados, fuimos añadidos como pueblo de Dios. Gentiles que antes no teníamos ninguna esperanza, ahora participamos de todas las promesas y de los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Somos el Israel de Dios. Eso no nos lo quita nadie, porque esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque la novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino,
No por nosotros, no son las obras nuestras, son las obras del Señor Jesús. Y si nos mantenemos fieles hasta el fin, entonces tengamos la certeza de que Dios, que es fiel, cumplirá su palabra tal y como lo ha dicho. Guardar a aquellos que se mantienen fieles a la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. En tu palabra nos refugiamos. Queremos ser encontrados en el Señor Jesucristo. Como lo dijo, aquellos que me has dado, yo los he guardado en mi mano y nadie los va a arrebatar. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor Jesús, porque hemos decidido guardar su palabra. Esa gloriosa palabra, por medio de la cual todas las cosas fueron hechas, por medio de la cual los cielos y la tierra llegaron a la existencia, por medio de la cual los que estaban muertos han renacido a la vida nueva. Y también aquellos que han probado la muerte resucitarán para nunca más morir. En eso confiamos, Señor, en eso estamos firmes, esa es nuestra fe, y declaramos que tú eres el único y verdadero Dios, y Jesucristo, tu Hijo, es tu profeta. Que en esa fe nos mantengamos firmes hasta el tiempo en que tú nos llames a tu presencia. Amén y amén.